Bienvenido al año 2021. Semillas creadas genéticamente generan abundantes cosechas de trigo, lo que casi elimina las hambrunas mundiales. Pero hay un problema. Al modificarse la semilla de trigo, despertó un gen que estaba inactivo, lo que causó graves reacciones alérgicas en aproximadamente 3.000 millones de personas. Pasan años antes de detectar el motivo. Para entonces hay que destruir todo el trigo del mundo y empieza una escasez de comida en el planeta. Este tipo de escenario apocalíptico ha hecho que la ingeniería genética, también llamada biotecnología, sea el motivo de candentes protestas y álgidos debates científicos. Se acusa a la industria de engañar por un beneficio económico, y la industria acusa al otro bando de sembrar temores exagerados. Se ha prohibido los productos creados genéticamente en algunas partes del mundo. Sin embargo, están en todas partes, desde la medicina hasta la agricultura. La ingeniería genética es ya una de las tecnologías más destacadas de nuestro joven siglo. El siglo XIX fue dominado por la era de la física, el siglo XX fue dominado por la era de la química, el siglo XXI va a ser dominado por la era de la biología. ¿Y qué es la ingeniería genética? La ingeniería genética es el uso de lo que llamamos ADN recombinante. No es más que poder cortar el ADN en pedazos muy pequeños, cortar solo una parte de la información genética y pasarla de un organismo a otro. Una de las aplicaciones más comunes y controversiales de la ingeniería genética es la alimentaria. En cierto modo, la modificación genética de las plantas y los animales se remonta a varios siglos, con el uso de la reproducción selectiva y los cruces. Pero hay al menos una gran diferencia entre la reproducción selectiva y la ingeniería genética. Podemos cruzar algunos límites biológicos, podemos tomar una yegua y un burro y cruzarlos, así obtendríamos una mula estéril. Pero obviamente con la reproducción clásica no podemos cruzar un caballo y un manzano. La diferencia teórica y práctica es que ahora podemos cruzar todos los límites biológicos. Se puede tomar genes de bacterias, virus, animales, plantas y humanos y mezclarlos. Se puede tomar un gen que produzca el anticongelante de un pez y combinarlo con los de un tomate para que este último no se congele. En la Universidad de California, mi laboratorio usa la ingeniería genética sobre cultivos masivos como el trigo, la cebada, el arroz, el maíz, el sorgo. Participamos en un proyecto de desarrollo para África. Intentamos mejorar la calidad nutritiva del sorgo. Trabajamos en otros proyectos que están más dirigidos hacia los consumidores de los Estados Unidos. Estamos trabajando en un proyecto para intentar desarrollar un trigo hipoalergénico. Es decir, que el trigo que la gente no comía por ser alérgica, ahora sí se lo podrá comer. La creación de la materia prima para la inserción genética se hace en esta pequeña máquina que revoluciona a la biotecnología. Es una máquina de reacción de cadena polimerásica. Adentro, enzimas llamadas polimerasas sintetizan un filamento suelto de ADN. En 45 minutos puede generar millones de copias de una secuencia específica de ADN. Después, un dispositivo llamado pistola de genes dispara el ADN del organismo donante al organismo receptor. Se hacen perdigones diminutos unas 30 veces más pequeños que una célula. Se recubre con ADN ese perdigón que está hecho de oro. Se dispara ese perdigón a una velocidad muy alta, a unos 960 kilómetros por hora, dentro de una cámara. En el fondo hay un grupo de células. Ese perdigón diminuto penetra en el grupo de células, termina en el interior y se incorpora al ADN de las células. La pistola de genes inyecta un activador genético que hace que el gen nuevo quede encendido permanentemente. Y ahí lo tenemos, un organismo genéticamente modificado. Para algunos, el activador es solo uno de los problemas de la tecnología. El activador enciende el gen insertado permanentemente, pero ahora sabemos que también puede activar permanentemente otros genes del ADN que pueden generar todo tipo de cosas: alergias, toxinas, nuevas enfermedades, carcinógenos, antinutrientes o cosas buenas. No sabemos qué pasaría de alterar el ADN de nuestros organismos o nuestras bacterias. La incógnita hace que los detractores de la tecnología pidan prudencia. Los efectos no deseados han sido un resultado común de la ingeniería genética desde sus comienzos.
Cuando apareció el algodón genéticamente modificado, muchas de las borlas se caían al suelo. La soya modificada se reventaba bajo el sol. Esos son ejemplos de que cambiar el nivel básico del ADN no es como jugar con bloques de construcción. No basta con colocar un gen para obtener un rasgo deseado. En el año 2000, un tipo de maíz creado genéticamente llamado Starlink, que había sido aprobado solamente para el consumo animal, se mezcló en silos con los suministros para humanos. El Starlink, que había sido modificado para producir su propio pesticida, causó alergias generalizadas, algunas graves. Luego de destruir el maíz contaminado, las pérdidas se calcularon en $1.000 millones. Las autoridades lo hallaron en 22% de las muestras, e incluso luego de perderse miles de millones de dólares al destruir el Starlink, 2 años después aún había restos en más de 1% de las muestras recolectadas. Pero la ingeniería genética recibió su mayor sorpresa quizá en junio del año 2000, cuando científicos del proyecto del genoma humano hicieron el asombroso anuncio de que nuestro genoma tenía solo 30.000 genes. Hasta entonces, se creyó que el genoma humano contenía 100.000 genes y que cada uno producía una de las 100.000 proteínas conocidas que constituyen el cuerpo humano. Pero la diferencia numérica dejó claro que muchos de nuestros genes cumplen varias funciones. Fue un llamado de alerta. La base de la ingeniería genética es que si se introduce un gen en una especie, este creará una proteína y esa sería la proteína deseada, haría lo esperado. Pero esa base se destruyó cuando los científicos reconocieron que un solo gen puede producir varias proteínas. Se dice que ese error de cálculo tan importante sobre el genoma crea dudas en cuanto a la precisión con la que se puede manipular un gen. Sobre todo si se trata del suministro de comida mundial. Se ha demostrado la posibilidad de consecuencias no previstas para la salud humana en los cultivos genéticos que luego infectarían a los naturales por la polinización. Todo estadounidense ha comido comida modificada genéticamente al menos una vez hoy. 85% de la soya de ese país es modificada, así como el 76% de su algodón y el 40% de su maíz. ¿Dónde terminan la proteína de soya, el aceite de algodón y el jarabe del maíz? Se calcula que 75% de los alimentos procesados contienen algún elemento de un organismo genéticamente modificado. Según sus defensores, esto demuestra que la comida modificada genéticamente es segura. Cuando pienso en los riesgos de estos alimentos y conozco bien el material, no me preocupan los problemas de seguridad a largo plazo. Cuando se modifican alimentos genéticamente, vamos y elegimos lo que yo llamo una receta en particular. De hecho, casi podemos leerla. Sabemos qué contiene esa receta. Así que la tomamos y la utilizamos. Es bastante predecible. No podemos predecirlo todo y es por eso que se pasa por muchos años de prueba, a fin de ver si hay otras consecuencias al hacerlo. Pero los detractores dicen que faltan otras pruebas. Las enfermedades relacionadas con los alimentos se duplicaron, según el Centro de Control de Enfermedades, entre los años 1994 y 2001. Ese periodo corresponde a la aparición de muchos alimentos modificados genéticamente. No sabemos si hay una relación, pero me parece lógico el que no se lanzase esos alimentos al mercado sin haberlos sometidos a pruebas extensas. No está bien dar estos productos de una ciencia incipiente a millones de personas o sacarlos al ambiente de donde ya no es posible sacarlos. Millones de personas han llegado a la misma conclusión. En 1998, la Unión Europea prohibió por 5 años los productos modificados genéticamente y aún se debate si reinstaurar la medida. Muchas tecnologías avanzadas tienen un lado oscuro. Así como la biotecnología hace pensar en cultivos apocalípticos, la era digital tiene el espectro del ciberterrorismo.